hecho reformulamos varias veces la muestra que utilizábamos, primero con 25 países, con una muestra agregada, una muestra compuesta significativa para Ecuador, luego lo cambiamos a 15 ciudades, las ciudades más grandes del país, las 15 ciudades más grandes, y luego, viendo la similitud de los datos y que no había ninguna diferencia significativa entre una muestra y otra muestra, entonces lo que hicimos fue, vamos a reducirlo a las 3 ciudades capitales más grandes del país, a ver qué es lo que pasa, si es que estamos aplicando mal la encuesta, etcétera, etcétera. Y casualmente vimos cómo los datos seguían en una consonancia y no presentaban una diferencia significativa. Luego, a partir de eso, empezamos a pensar si realmente los datos estuvieran bien, de que no había errores en la aplicación ni en la distribución de la muestra, y empezamos a pensar que seguramente Ecuador era diferente a los países de la zona, a esos países que veníamos comparando en nuestros análisis. O sea, el referente era Colombia, Perú y Bolivia, a veces Venezuela, porque es una realidad muy parecida. Pero encontramos que Ecuador era muy diferente. Dijimos, no, Ecuador es un país diferente, es un país donde la gente, el 95% de la población se ubica en las cabeceras municipales, sobre todo en la costa y la sierra, y solamente el 5%, que es la mitad del país, vive en Oriente y podría en un momento determinado no tener un acceso a Internet. Todo esto era un problema de acceso a Internet. Pensábamos que en esta ubicación del 95% entre la sierra y la costa, la gente en un 65%, de acuerdo al INEC, se ubicaba en las ciudades y solamente el 35% en el campo, lo que denominamos rural. Pero encontramos que Ecuador era muy diferente en el concepto de campo rural. Aquí la gente no vive en las fincas, vive en pequeños poblados, en villas, pero no vive en fincas, y eso lo puede uno constatar cuando va volando de noche y ve dónde está la iluminación. El país tiene una cobertura casi del 100% en energía, solamente un 5% no accede, que es la gente que está en los rincones más apartados del oriente, pero ya sabemos que el 5% de la población está allí, luego pues eso no era un factor significante. Ese concepto de que la gente viva en las villas nos hacía pensar si cada villa, por más pequeña que sea, puede ser de 500 habitantes, que las hay, de todos modos tiene un café de internet. Y la pregunta del cuestionario había evolucionado. En una primera instancia habíamos preguntado si alguna vez había consumido internet, luego si era usuario, y luego si en los últimos años había consumido internet, alguna vez había consumido internet. Eso nos dio pie a replantear el enfoque teórico que veníamos generando. El enfoque teórico es lo que uno hace, uno trata siempre de sentar sus datos, cuando te sientes investigador, sentar los datos, leer los datos desde algún enfoque teórico. Comunicación es una ciencia que, por fortuna, tiene un soporte, un conocimiento autónomo muy fuerte. Para los que no son comunicadores, pues tampoco pretendería aquí resumir todas las escuelas de la comunicación, pero los investigadores de la comunicación o leemos del funcionalismo norteamericano, o leemos de la escuela de Frankfurt, o leemos de la escuela canadiense de McLuhan, la actual Media Ecology, o leemos del interaccionismo simbólico, hermenéutica, o escuela de la semiología de Eco, de Barthes, incluso de Morán, de Edgar Morán. Leemos incluso o del culturalismo de Birmingham, que después terminó en el culturalismo latinoamericano, con algunos exponentes muy cercanos a esta geografía, no que leamos nosotros desde allí, y veíamos que los datos no se podían leer desde estos enfoques. El problema de los enfoques teóricos en comunicación es que toman a la comunicación como un objeto de estudio y no la comunicación con su propio objeto de estudio. Esto no sé si lo entienden, ¿no? Para los estudiantes. Es decir,
la comunicación cuando es subsidiaria de otras ciencias, de la psicología social o de la misma sociología o de la ciencia política, de alguna manera es un reduccionismo de su campo, y durante los últimos 60 años los mismos que habían utilizado la comunicación como una posibilidad de campo de estudio la habían reducido simplemente a un objeto, negando que la comunicación era una ciencia y muy seria. De hecho, en los últimos tiempos, en los últimos 15 años, podríamos hablar de que algunos autores ya mencionan de que la comunicación es una macrociencia. Así como la filosofía en su momento se puso de moda, claro, casi 2000 años estuvo de moda hasta el siglo de las luces, cuando aparece la sociología y luego posteriormente la psicología, luego la pedagogía en el siglo XX. Eso significa que en últimas la sociedad va pensando en algo en torno a sus problemas que le competen. La comunicación es un problema que compete al mundo hoy en día, en general al mundo contemporáneo y a todas las esferas del mundo contemporáneo. Luego, eso nos dio la posibilidad que algunos profesores al interior de la facultad empezáramos a pensar de que lo que más se nos acercaba a nosotros era la media ecology, en cuanto uno de sus supuestos con Postman, incluso con Derry de Kerckhoff, que fue profesor de mi doctorado, y de alguna manera con Eisenstein, mencionaban que evidentemente cada medio produce su ecosistema, y eso es muy válido, pero se nos quedaba corto para comprender por qué Ecuador se comportaba en términos de consumo de Internet muy diferente a Bolivia, que sí tiene una zona muy espesa, si se quiere, de personas que viven en fincas, por tanto no tiene acceso a Internet. A Colombia, que casi el 30% de la población vive en la zona rural, en fincas y no en villas, son procesos muy diferentes. Venezuela igual, y ni se diga Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, pues en esta circunstancia. Ecuador no, la gente aquí no vive en las fincas, y eso es un fenómeno diferente. Entonces nos lanzamos a proponer un enfoque teórico donde pudiéramos tomar, si se quiere, de las diferentes escuelas, algunas variables que pudieran componer una forma de leer los casos particulares de una sociedad, de un país, que pudiera en últimas explicar el comportamiento del alto consumo de Internet. Y nos lanzamos con un enfoque teórico que publicamos en enero de este año con el profesor Javier Odriozola, con Juan David, que estuvieron de alguna manera en esa complicidad de decir, oye, sí, es necesario empezar a repensar que hay que tener enfoques nuevos. De alguna manera hemos sido víctimas en América Latina de esa neocolonización o de alguna manera colonización teórica. Leemos de la teoría norteamericana, italiana, francesa, alemana, pero en América Latina pues, hay que escribir teoría, y me acompaña pues uno de los grandes exponentes de la media ecology, que de alguna manera ha dado muchísimas luces en cómo salir de esa colonización. O sea, hay que enfrentarnos a la teoría sin tener miedo, porque igual no pasa nada, no te van a liquidar ni a asesinar, de pronto pues te señalan y te apuñalarán un poco en el tema de la confrontación científica que se da en la revista científica, pero eso es la crítica y no pasa nada. O sea, también puedes que no generes nada, si no generas ruido, pues eso sí sería un lío. Entonces, ese modelo lo llamamos ecología humana de la comunicación, a partir de un gran debate que fue, ¿de qué estamos hablando? De ecología de la comunicación o ecología humana de la comunicación, y el profesor Joaquín Márquez, que está haciendo su estancia investigativa aquí desde la Universidad de Barcelona, nos hizo caer en cuenta sobre ese tema, ¿no? O sea, ¿qué estamos hablando? Ya lo habíamos con Javier analizado en el tema de qué estamos hablando, de ecología de la comunicación o ecología humana de la comunicación, y esos debates epistémicos aparentemente pues es un juego de palabras, pero no. Es muy fuerte, porque si te vas a enfrentar a la comunidad académica que te va a señalar, te va a criticar, pues deberás estar mejor preparado, y la única forma es el diálogo académico entre profesores cuando te rayan. Si el profesor te raya, si te dice ten en cuenta esto,
Ojo con esto, así sea un error de ortografía. Un error de ortografía puede darle tanto peso a un análisis crítico que por ahí se te puede desbaratar el saco. Dicen, oye, pues si este no tiene cuidado con lo mínimo que son los errores de ortografía, ¿qué será en el enfoque de fondo? Entonces, ese modelo, ecología humana de la comunicación, en cuanto nos preocupa más que cuando le ponemos el concepto de ecología humana, ¿por qué? Tratamos sobre ecosistemas que vive cada sociedad. O sea, Ecuador se comporta de una manera, sí, no lo puedes comparar sencillamente con las mismas variables con otro país, con lo que vive su sociedad comunicativa como Perú, Bolivia, Ecuador, no lo puedes comparar así nomás. Y por una sencilla razón, las variables, a pesar que son las mismas, en las realidades son diferentes. Ecuador tiene una ley de comunicación extremadamente fuerte. Bolivia no, y teniendo el mismo sistema socialista. Colombia no lo tiene. Venezuela tiene algo, Argentina tiene una ley muy fuerte. Y dice, bueno, ¿qué tanto condiciona? Entonces, llegamos a la conclusión de que esas aspiraciones de conceptos universales que venía tratando en última las ciencias sociales, pues necesariamente en comunicación no se dan. Y empezamos a diseñar ese modelo de 4 variables, o mejor 4 factores específicos. Esta mañana Javier, cuando explicó su conferencia, cuando expuso su conferencia, partió de allí, es decir, si también es un cómplice de la ecología humana de la comunicación, partió de esos 4 enfoques o 4 factores que comprenden esta propuesta teórica. Uno, que tiene que ver con esos elementos naturales propios, o sea, endógenos de las comunidades, de las sociedades, de las organizaciones, que parten de esa antropología humana, a lo que los llamamos nosotros elementos naturales endógenos. La composición, que tiene que ver con la composición de la población, los grupos etarios de la población. No es lo mismo que estar hablando de Europa hoy, con una población que casi que en un 30% pues tiene más de 65 años, que una población ecuatoriana donde casi que el 45% de la población tiene menos de 20 años, entonces en consumo podría comportarse diferente. No es lo mismo hablar de una población que tiene cierta, de alguna manera, desarrollo en su sistema educativo, mucho más centrado en la innovación, que nosotros en América Latina, mucho más centrados en la repetición. Luego el segundo componente tiene que ver más con los elementos endógenos culturales, o sea, a pesar de nuestra antropología, nosotros sí desarrollamos en común con las demás comunidades, así no nos conozcamos, estoy hablando por ejemplo de los Waurani y el pueblo holandés, sí desarrollamos algunas cuestiones similares en cuanto a categorías universales, por ejemplo, la tecnología, o sea, poder extender en últimas las extremidades para dominar el medio, bueno, pues los hacen los Waurani y los hacen los alemanes y los hacen los japoneses y demás, o sea, eso no necesitas importarlo como tal, viene también dentro de ese chip de la naturaleza humana. Luego 2 componentes propios de la naturaleza humana, endógenos y otros exógenos. Y luego 2 componentes complementarios exógenos, tanto naturales como culturales. Entiéndase natural lo que hace parte de la naturaleza humana, entiéndase cultural lo que en últimas por voluntad propia uno puede adoptar a partir del comportamiento, de las costumbres, de esa adaptación al medio. Y luego pues, en estos 2 últimos factores encontrábamos que en estos elementos culturales endógenos, pues Ecuador tiene un sistema de información muy diferente a Perú, a Colombia, que son sus fronteras más cercanas, que decir frente a países europeos o norteamericanos. Y estos elementos culturales endógenos propios, como el sistema de propiedad de los medios de entretenimiento y de información, la ley de comunicación y demás, por más que sean unas categorías universales entre las 2 culturas, son de alguna manera concebidos en relación con las necesidades de cada población, de cada comunidad, de cada organización.
No es lo mismo la ley de comunicación que se da en un sistema político socialista que la ley de comunicación que se da en un sistema liberal, en absoluto. El concepto de libertad de prensa es muy diferente, el concepto de agenda de medios es muy diferente, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues aquellos elementos culturales exógenos que tienen que ver con esta globalización de la cultura, esta multiculturización, esta pluriculturización que se da a partir de la globalización de los medios de comunicación. Los pueblos van adoptando algunos formatos, algunos paradigmas, porque los medios de comunicación masivos que hoy tenemos lo facilitan. Esto ya se ha descubierto desde los años 60, 70, incluso con McLuhan, con estos impactos de televisión, donde hacía los pronósticos de que definitivamente vamos a vivir en una aldea global. Claro, esa aldea global hoy en día entenderíamos que es más una ciudadanía global y una ciudad global, en cuanto cada miembro de la especie humana pues tiene algo que decir frente a derechos humanos, frente a la transnacionalidad de las leyes, etcétera, etcétera. Ya no es simplemente las personas aisladas. Y hemos escrito, creo que ya completamos este año 1.5 paper, y se publicarán otros 4 este año, ya están listos, reforzando el concepto de ecología humana de la comunicación. O sea, nuestra intención definitivamente es ofrecer un modelo muy práctico, muy manejable, donde a partir de estos 4 enfoques, en total son 24 variables, si no estoy mal, 20 variables, los estudiosos de la comunicación también puedan pensar en que se puede explicar el fenómeno de la comunidad, de la sociedad, de las organizaciones, pensándola en sí misma desde un problema, de un enfoque muy heurístico. Creo que los aportes de Lakatos y Pavlov ahí son espectaculares, y Poliak, perdón, son muy significativos, en que no necesariamente necesitamos recurrir a las categorías universales para definir lo nuestro, lo particular, lo propio, pero sí, evidentemente que también sabemos que ese problema, como realidad compleja, tiene que verse integralmente, holísticamente, y allí pues recurrimos a algunos elementos de Morán que son interesantes. Ese es el enfoque, a grosso modo. Doy paso a Octavio para que continúe con su ponencia, y si quieren al final podemos tener algún tipo de pregunta. Le damos la bienvenida a nuestro segundo ponente, Octavio Islas, licenciatura en Sociología, Universidad Autónoma Metropolitana, maestría en Comunicación y Desarrollo, Universidad Iberoamericana, maestría en Administración de Tecnologías de Información, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, doctorado en Ciencias Sociales, Universidad La Salle, distinción magna cum laude, diplomado en Comercio Electrónico, Universidad de Montana, Missoula, Estados Unidos. El tema de su ponencia es el fundamento humanista de la ecología de los medios. En la primera parte de la disertación explicará qué es la ecología de los medios, afirmándola como una compleja metadisciplina cuyo objetivo de estudio es explicar los cambios que producen las tecnologías en el desarrollo cultural de las sociedades. En la segunda parte se expondrá los argumentos que presentaron Marshall McLuhan y Neil Postman para afirmar el fundamento humanista de la ecología de los medios. Finalmente, concluirá destacando la importancia de la ecología de los medios en el desarrollo de las comunicaciones digitales y en la llamada economía del conocimiento. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias, buenas tardes. Lo primero que tengo que decirles es que cambié la ponencia y la cambié por obvias razones. Estaba dejando de fuera algunas tesis interesantes de Juan Ignacio Larrea que no había leído. Tuve la fortuna de recibir los libros que realizó el doctor Riofrío hace unos días, me puse a leerlos y de ello estructuré alguna serie de vetas de comunicación, puentes entre el pensamiento de McLuhan y el del monseñor Juan Ignacio Larrea, ¿no? Lo que ustedes saben, los datos generales que presenta Wikipedia, el monseñor Juan Ignacio Larrea Holguín nace en Buenos Aires el 10 de agosto de 1827, muere en Quito el 27 de agosto de 2006, fue arzobispo de Guayaquil por 10 años y el primer miembro de la prelatura del Opus Dei en Ecuador. Además, un destacado jurista, frecuentemente consultado sobre temas de derecho civil.
ecuatoriano y autor de más de 60 libros de jurisprudencia. El doctor Río Frío afirma que son cerca de 100, consigna 60 Wikipedia. Las imágenes que ven ustedes son de sellos postales que se realizaron para conmemorar pues el fallecimiento de Monseñor Larrea, un homenaje. Fue hijo del embajador Carlos Manuel Larrea Rivadeneira, historiador y diplomático ecuatoriano. Nace circunstancialmente en Buenos Aires. Me encantó el circunstancialmente que destaca Wikipedia, en términos de, bueno, no querían nacer en Argentina, pero la fatalidad histórica pues ocurrió y finalmente pues, nace en Argentina, luego se corrigió, viene a Ecuador, vive y desarrolla toda su vida pastoral en Ecuador, ¿no? Su padre desempeña tareas diplomáticas, eso le permite pues, viajar, recorrer el mundo. Cursa estudios primarios y secundarios en Ecuador, el Colegio La Salle, en Perú y también en Argentina. Los estudios profesionales los comienza en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, siendo alumno fundador de la misma, y dictó clases también en esta universidad. Por ahí señala un distanciamiento interesante el doctor Río Frío, a causa, dice, la presencia de la teología de la liberación en la Universidad Católica del Ecuador. En su casa le pasan a notificar que un amigo de él, profesor de esta universidad, pues fue separado. Eso propicia un gran enfado, comenta Río Frío, que es uno de sus biógrafos más próximos, más prolíficos sin duda alguna, que se enfada mucho por esa situación, que nunca lo habían visto tan molesto, y renuncia a dictar clases en la Universidad Católica del Ecuador. Por el cargo de su padre se desplaza a Roma, y en sus años como estudiante en Italia conoce a José María Escrivá Balaguer. Tras ese encuentro en 1949 pide su admisión al Opus Dei y en 1952 se convierte en el primer miembro de esa institución en Ecuador, ¿no? De su vida académica obtiene 2 doctorados, uno en Derecho Canónico por el Angelicum, Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino de Roma, y otro en Derecho Civil por la Universidad de Roma, La Sapienza. A su regreso en Ecuador obtendría un doctorado más en jurisprudencia por la Universidad Católica de Ecuador y más tarde el doctorado honoris causa de la Universidad de Guayaquil. También recibió un segundo doctorado honoris causa post-mortem de la Universidad de los Hemisferios. Fue la primera persona que la Universidad de los Hemisferios distinguió con un doctorado. Se ordenó sacerdote en 1962 y el Papa Pablo VI lo nombra obispo auxiliar de Quito en 69, en 75 lo traslada a Ibarra, en 83 Juan Pablo II lo nombra primer obispo castrense del Ecuador y en 88 lo trasladó a Guayaquil, diócesis de la que fue arzobispo desde 1993. Años después, Juan Pablo II aceptó su renuncia en 2003, después de cumplir 75 años de edad. Una vez retirado de las actividades pastorales, se dedica a escribir libros, folletos de temas religiosos y jurídicos, además a pintar. Falleció tras un largo proceso canceroso y actualmente la Arquidiócesis de Guayaquil está preparando el proceso de su canonización. Es lo que asienta Wikipedia de nuestro personaje. Bueno, en este reciente libro del doctor Río Frío, uno de los biógrafos más autorizados de Monseñor Larrea, se ofrece una interesante aproximación a la vida de este primer miembro de la prelatura del Opus Dei en Ecuador, y básicamente aborda 3 temas centrales, son amistad, universidad e investigación. Lo que va a hacer de alguna manera es establecer algunos paralelismos entre algunas cosas. Yo no me puedo decir de ninguna manera que conozca más por el acercamiento del texto del doctor Río Frío, la vida y obra de Monseñor Larrea, a Marshall McLuhan, y básicamente girando sobre los 3 ejes temáticos del texto que nos presenta Río Frío. Entonces presento a Marshall McLuhan. Nace el 21 de junio de 1911 en Edmonton, en Canadá, y el 31 de diciembre muere en Toronto, Canadá. No existían internet, no existían prácticamente ni la televisión por cable, sin embargo, pues las anticipó. Marshall McLuhan, erudito canadiense, profesor de literatura inglesa, su doctorado es sobre la obra de Thomas Nash, fundador del estudio científico de los modernos medios de comunicación,
fundador de la ecología de los medios, profeta de Internet. Tom Wolfe, un destacado periodista estadounidense considerado padre del nuevo periodismo y uno de los principales biógrafos, es el Riofrío de McLuhan. Sostiene que McLuhan debe ser reconocido como el pensador más grande de la historia después de Newton, Darwin, Einstein y Pavlov. Cito a Roberto Hernández Sampieri y Carlos Fernández Collado, ¿no? Autores de la mejor biografía en castellano de Marshall McLuhan, publicado en Razón y Palabra. La vigencia de algunas tesis de McLuhan es irrefutable. McLuhan anticipa el tránsito a la aldea global, destaca que las tecnologías de los medios de comunicación admiten ser considerados prolongaciones de nuestro cuerpo y nuestros sentidos, establece que es posible distinguir entre medios fríos y calientes, recupera la segunda ley de la termodinámica para ello, las posibilidades de participación de las audiencias con base en esta visión, en esta tipología de los medios de comunicación, introduce el concepto de ambientes mediáticos, propone una aguda teoría sobre la visibilidad de los mismos, destaca una compleja relación campo-figura, introduce una interesante tétrada que puede explicar los cambios culturales a través de toda la historia de la humanidad, y anticipa el advenimiento de los prosumidores, los nómadas digitales, afirma que el medio es el mensaje, tesis de su cuarto libro publicado en 1964, que da pie al primer capítulo del libro, Medios fríos y calientes, y es la tesis más conocida de McLuhan, ¿no? Rápido, ¿qué es la ecología de los medios? Es una compleja metadisciplina, trasciende la comunicación, responde a la necesidad de explicar cómo las tecnologías transforman la cultura de las sociedades a través de la historia. Entonces, la ecología de los medios no es comunicación, es mucho más amplia que la comunicación, entiende a los medios de comunicación como tecnologías y con base en el análisis histórico de las distintas tecnologías. La primera, el alfabeto, no nacemos con el alfabeto, se tardan 60,000 años los primeros seres en transitar a la condición de hombres y con ello también al alfabeto, en poderlo generar, hasta pues los grandes nuevos medios de comunicación que tenemos hoy en día, ¿no? De padres protestantes, McLuhan decide convertirse al catolicismo cuando dicta clases en la Universidad de San Luis, en San Luis, Missouri, en Estados Unidos, a principios de la década de 1950. Y en la década de 1950, mediados, se muda a Toronto, Canadá. Eric McLuhan, que es el hijo mayor de los 6 hijos que procreó con Corinne, Marshall McLuhan, refiere que Marshall pues era sumamente católico. Todos los días asistía a misa y comulgaba. Por cierto, hay un libro, ahorita rápidamente se los comparto, es El medio y la luz, son las reflexiones en materia de religión de Marshall McLuhan, que precisamente compila Eric. Entonces fue profundamente católico Marshall, y también pues, Neil Postman, que es uno de los más destacados discípulos, cofundador de la ecología de los medios. Él incluso dicta algunas conferencias magistrales con la arquidiócesis de Denver, en Colorado. Entonces, los dos grandes pilares de la ecología de los medios, tanto se desarrollan fundamentalmente en el ámbito anglosajón, son profundamente católicos, y en escuelas fundamentalmente de la Compañía de Jesús, la Universidad de Toronto en el caso concreto, de Marshall McLuhan, ¿no? Sobre las reflexiones, este es el libro que les comentaba, donde Eric y Sklarek básicamente recuperan buena parte de la correspondencia y las reflexiones en materia de religión de Herbert Marshall McLuhan. Vámonos a los encuentros fundamentalmente entre Larrea y McLuhan. No solamente compartieron una misma fe, un primer vínculo pues es que ambos, por supuesto, profesan la misma fe. Podríamos, pues sería objeto de una lectura muchísimo más rigurosa, más amplia en materia de fuentes, advertir las coincidencias ontológicas, dialécticas, hermenéuticas entre uno y otro, pero yo creo que con base en la información que nos ofrece en su texto Río Frío, la universidad, la amistad y la investigación son buenos ejes para recuperar y admitir pues algunas coincidencias, ¿no? Ambos son educadores, formidables educadores, devotamente cultivaron la amistad, la universidad
la investigación. Sobre el caso de Monseñor Larrea, Río Frío refiere que invitó a Julio Tobar Donoso a ser coautor del libro Derecho Constitucional Ecuatoriano. No había escrito una sola letra, pero por el simple hecho de ser su amigo, generosamente el Monseñor Larrea invita a Julio Tobar a formar parte, a ser coautor de este texto. Esto me remite también a McLuhan en términos de su generosidad, destacando pues este hecho, ¿no? Quentin Fiore, que es uno de los diseñadores más destacados y que ilustra varios de los libros de Marshall McLuhan, le concede el título de coautor del libro. McLuhan no lo consideró simplemente el diseñador, el ilustrador del libro, sino el trabajo fue tan notable en términos del diseño plasmado en los libros de McLuhan, que siempre le concedió un crédito de coautor de los distintos textos que Quentin Fiore trabajó con Marshall McLuhan. En conclusión, pues ambos seres fueron sumamente generosos, una virtud que distingue tanto a McLuhan como a Monseñor Larrea, pues en estos hechos se sintetiza en el concepto de generosidad, ¿no? Veamos el tema de la amistad de la universidad. La Universidad de los Hemisferios es un proyecto que anticipa a Monseñor Larrea en vida. La obra demandaba una universidad, y la historia pues es muy caprichosa en términos de cómo finalmente se convierte en una universidad de la obra, la Universidad de los Hemisferios. Pero es un trabajo que de alguna manera u otra involucra el proyecto de vida en muchísimos sentidos de Monseñor Larrea. En el caso concreto de McLuhan no hace una universidad, pero se le abre el Centro para la Cultura y Tecnología, y siendo una celebridad mundial que disputaban muchísimas universidades, él admite muchísima lealtad, nunca acepta contratos para desplazarse a otra universidad, fue muy cotizado en la década de los 60s y 70s, y se mantiene fiel a la Universidad de Toronto hasta su muerte. No fue tan generosa la Universidad de Toronto con él porque pues ya convaleciente, McLuhan pierde toda facultad para comunicarse, pierde el habla, no se puede prácticamente mover, pero tiene todavía la lucidez de la razón y advierte cómo pues, burócratas de los que nadie se acuerda hoy en día pues tienen el mérito de cerrar el centro de investigación que le dio tanto prestigio más al nombre de la Universidad de Toronto, el apellido Marshall McLuhan. A la derecha tienen ustedes a John Lennon y Oko, asistiendo a uno de los tantos seminarios y disertaciones que realizaba Marshall McLuhan, ¿no? Bueno, pues a pesar de distintas tesis relevantes que trascienden la comunicología, McLuhan rechazaba ser considerado como el creador de una teoría estructurada. Él sostenía, en cambio, que debería ser considerado sus hallazgos como observaciones. Rechazaba ser conocido como un experto, afirmando que él era solamente pues, un explorador. Una sencillez notable que comulga, a final de cuentas, con buena parte de la vida de Monseñor Larrea, ¿no? La sencillez que adoptó y la escuela que dejó en muchos discípulos, ¿no? En materia de publicaciones también hay coincidencias notables, ¿no? La importancia que admiten para ambos el proyecto de perpetuar una obra, una búsqueda a través de las publicaciones que se realizan. En el caso concreto de Juan Larrea, pues la fundación de la Corporación de Estudios y Publicaciones, CEP, que es una obra que sistematiza el proyecto editorial en el cual ha pensado Juan Larrea, ¿no? En el caso de Marshall McLuhan con Edmund Carpentier, que falleció el año pasado, sobrevivió tantos años a McLuhan y lo toleró muchísimos años, funda la revista Explorations. Explorations es el órgano informativo de la Media Ecology hasta el día de hoy. Explorations and Media Ecology, su nueva etapa es el órgano que de alguna manera u otra centra la atención de todas las personas desde distintas disciplinas, no solamente de comunicación, gente de lingüística, de letras inglesas, gente de cibernética, teoría de sistemas, que une finalmente, hablando de convergencias y de que no hay nada más práctico que una buena teoría, que permite en un momento trascender el ámbito específico de la comunicación para involucrar
desde una perspectiva compleja, muchas otras miradas sobre el fenómeno de la ecología de los medios. Y una diferencia en materia de hábitos que sí destaca, me pareció muy simpática, Riofrío, ¿no? Era un autor muy prolífico, sin duda alguna, Juan Larrea, y pues escribir más de 100 libros o 100 libros o 60, como dice Wikipedia, no es tan importante como en un momento dado lo fecundo y lo trascendente de la obra misma. Para ello, pues Juan Larrea no tomaba siestas. En cambio, Marshall McLuhan, aquí lo ven, dormido a final de cuentas en su muy caótica biblioteca, siempre religiosamente tomaba siestas. Y un hábito muy interesante de lectura que tenía McLuhan era abrir indiscriminadamente los libros, ubicar la página 69, leerla y sabía si el libro valía la pena o no leerla, según Marshall McLuhan. Era un hábito discriminatorio en términos de las lecturas que realizaba, también fue un ávido lector. Ya que estáis dos precursores, dos personas importantes, uno de la media ecology y otro una teoría que intenta también hacerse paso, la ecología humana de la comunicación, empujar un poco la media ecology, semejanzas, diferencias, caminos próximos, caminos divergentes que se dan entre los dos pensamientos. Pues lo divertido. Como en los años 2000, 2002, creo que nos conocimos por allá en la Universidad de Córdoba, en Argentina, y en la Universidad de La Plata, fue primero en la Universidad de La Plata, él era el director de la mesa, yo era un ponente novicio, novel se entiende cuando estás estrenándote en las mesas, y Octavio hizo una reflexión muy de fondo en la mesa, no sé si lo recuerdas, pero Octavio dijo, ya dejemos de prenderle velas a Martín Barbero. Lo sé. Entonces, claro, en ese momento, y luego remató diciendo, tenemos que generar teoría. Año 2002, y no creo que fue en La Plata, cumplía 70 años la facultad más antigua de América Latina de periodismo. Y claro, yo me fui con esa espinita a casa de ver a los teóricos como cuando vas a la Catedral de Barcelona y ves por allá los santos, o a la Catedral de San Pedro, ves los santos, y vas, o sea, como que los teóricos son similares a los santos, o sea, como que son inalcanzables, y bueno, esto lo dijo Aristóteles, y esto lo dijo Platón, y entonces había una reverencia, sentía que había una reverencia sobre el autor y sobre el libro descomunal, o sea, y era más producto de que estás en ese tránsito de la juventud entre la universidad y bueno, el mundo profesional, pero poco a poco entendí que había que ir perdiendo el respeto a los autores, o sea, si tienes una argumentación, si tienes datos empíricos, si tienes un revuelto entre realismo, idealismo, empirismo, positivismo y demás, lo que te estás dando cuenta es que es un ciudadano del mundo que también tiene algo que decir. Y claro, la Media Ecology, cuando después nos juntamos en la Javeriana, luego nos juntamos ahora sí en Córdoba, y yo seguía la Media Ecology, yo seguía permanentemente la Media Ecology con McLuhan, yo creo que por eso Octavio me tenía entre su fichero de amigos. Pero como lo dijo Octavio hoy, la Media Ecology intenta ser una macrociencia. Entonces, claro, cuando yo veo eso, es como la acumulación compleja de muchas disciplinas que acuden a ese campo de investigación, pero todavía considerando a la comunicación como si en un momento determinado fuera un objeto subsidiario. Pero bueno, yo sé que Octavio la eleva a un rango científico y es uno de la Media Ecology moderado que entiende que la comunicación es una ciencia. Los demás no, en sus escritos no lo veo así.
La ecología humana de la comunicación sí reivindica, o sea, siguiendo una línea de Scrum, siguiendo a Howland, siguiendo incluso a Manuel Martín Serrano en la Complutense, de que la comunicación es una ciencia, o sea, tiene un conocimiento autónomo, tiene un objeto material, tiene un objeto formal, que es el mensaje, y ahí la Media Ecology está clarísimo que a través de McLuhan, pues el mensaje es el primero que de alguna manera lo posiciona, más allá de la acción comunicativa de Habermas. Entonces, sí, la ecología de la comunicación concilia con la Media Ecology en que es una dimensión muy humana y muy cientificista, muy de comunicología, por un respeto profundo por la comunicación. Ayer una profesora aquí en esta aula me pareció yo haberme trasladado unos 20, 25 años atrás cuando sentenció la comunicación es un arte, y apenas me dio un dolor de estómago y dije, bueno, ya, déjala que hable, que esta es la libertad de expresión y ya está, ¿no? Luego, pues esta mañana alguien mencionó, esta mañana o ayer por la tarde también dijo, dijo, la comunicación es una ciencia que tiene mucho de arte, César Mauricio creo que lo dijo. Entonces, es una conciliación, creo que en esa dimensión humana nosotros respetamos profunda la Media Ecology con ese, o sea, es nuestra, digamos, nuestra teoría base, pero las teorías siempre tienen unos, de alguna manera, detractores. Es normal, el Círculo de Viena, el Círculo de Frankfurt, o sea, tienen detractores y dicen, no, yo quiero darle un perfil diferente porque veo que le falta algo. Eso es normal, es el avance de la ciencia. Y nosotros nos creemos, particularmente en el Centro de Altos Estudios, antiguo, el nuevo centro, que antiguamente se llamaba el Centro de Investigaciones de Comunicación y Opinión Pública, un aporte más de Octavio, de que sí somos científicos, o sea, que no somos unos artistas ahí tratando de hacer bien las cosas, no, queremos también descubrir la verdad en ese campo de la comunicación. En el diálogo El banqueto de la erótica, Platón hace a través de Aristófanes, el interlocutor que elige Platón para dar a conocer su concepto medular de acción comunicativa, pues es Aristófanes. Entonces, la idea es que hay un gran banquete en la casa de Agatón y Pausanias y distintos participantes van hablando del amor. Hay quien diserta sobre una Venus celeste y una Venus terrenal, y finalmente cuando Pausanias en un momento dado habla sobre el amor, después de hablar de seres hermafroditas que finalmente fueron superados porque desafiaron a los dioses, como en un momento dado la intersección para que pudieran reunirse y conversar los dos sexos recupera la vida humana, plantea una serie de tesis muy interesantes que fundamentan la complejidad de la comunicación. Dice que somos seres ontológicamente insuficientes y que para poder trascender conversamos, necesitamos emprender la búsqueda de ese otro. En Metafísica de la Expresión, uno de los grandes filósofos del conocimiento, Eduardo Nicol, recupera todo el discurso de Platón y concluye: ninguna forma de conocimiento sería viable si no es con base en la comunicación, ningún sistema de conocimiento. Entonces la comunicación, claro que tiene que ser pensado desde la complejidad de las formas simbólicas hasta la perspectiva metafísica de la expresión. ¿Qué ocurre con la ecología de los medios? Saliéndonos de ese terreno donde de alguna manera u otra establecimos la importancia de la comunicación, y no solamente en términos del arte como forma de conocimiento, que sería otra cosa interesante a discutir. Claro que hay, por supuesto, fundamentos comunicativos, impensable el arte sin un fundamento comunicativo, pero lo extendería a toda forma de conocimiento, incluso las matemáticas son comunicación. Y en ese sentido, pues básicamente irnos a la otra ruta. ¿Qué estudia la ecología de los medios? La ecología de los medios, como les comentaba, estudia el cambio que a través de la historia producen las tecnologías en todas las sociedades. Eso desde el lenguaje. El lenguaje es una tecnología, así tenemos que entenderlo. Entonces, con base en el análisis de las distintas tecnologías,
algunas de las cuales son los medios de comunicación, pero el concepto de tecnología es muchísimo más amplio, explica cómo las distintas sociedades van resintiendo cambios en su cultura, en sus hábitos, en sus formas de pensamiento, en su interacción con la realidad. Eso es lo que estudia la ecología de los medios. Por eso la ubican desde la perspectiva de Morán como una metadisciplina compleja. Finalmente, quiero comentarles una anécdota muy en concreto. En la presentación del libro de Carlos Scolari, buen amigo, sobre ecología de los medios, yo puse atención en la presentación del libro y Carlos Scolari señalaba que la ecología de los medios tendría que ser considerada como una escuela de la comunicación que estaba en desarrollo y que teníamos que estar muy atentos los próximos años en cómo podría evolucionar. Y ahí le refuté, le digo, Carlos, quizá de hipermediaciones sabes, pero de ecología de los medios no. La ecología de los medios no se limita, no se inscribe, no se agota en el imaginario comunicativo, le trasciende. No le interesa ser reconocida como una escuela de la comunicación porque su objeto de estudio es muchísimo más complejo que el de las ciencias de la comunicación desde tu perspectiva. Es el cambio que a través de la historia produce la tecnología sobre la cultura de las sociedades. Y eso desde el lenguaje hasta Big Data, hasta Internet de los objetos. ¿Sí? Ese es básicamente cómo todas estas tecnologías han modificado las pautas culturales del hombre y la sociedad, lo que le interesa a la ecología de los medios. Damos las gracias a nuestros expositores del día de hoy y damos por terminado las ponencias de este día.